porque tiene que ver con, no sé, 1900, No, antes, 1800 antes, y algo creo que era. ¿Con Sarmiento? Sí, En la época de Sarmiento ya sí, se hablaba sí. del desarrollo minero. Y está con nosotros Sonia Delgado. Ella es la máxima autoridad de la empresa en Argentina, es la country manager, es mujer, que no es muy común dentro de las empresas mineras, debe ser la única. Pero queremos preguntarle, porque recién veíamos el caso de Uyum, donde siguen nombrando porque hay que ocupar lugares en el Estado. Y de pronto, cuando esto sea una realidad, Uyum se va a transformar en un proyecto, en un municipio minero, con todo lo que eso implica. O sea, ya vamos a dejar de hablar solamente de Hacha, la Iglesia y Calingasta para sumar a Uyum. Uyum estamos hablando que es también la mina más cercana a la provincia de San Juan. Y como los tiempos son distintos, porque una cosa es el tiempo si uno lo mide desde el punto de vista de la empresa, otra muy distinta si lo mide desde el gobierno, pero la que por ahí genera mayor expectativa es cuando lo vemos desde el punto de vista del ciudadano, que quiere entrar a laburar. Así que le vamos a preguntar cómo va avanzando ese proyecto, cuánto es lo que falta. Qué bueno. Porque creo que varios son los interesados en que este proyecto sea convertido en mina, deje de ser proyecto. Aparte hace falta la para ser reactivación minera, que está en una etapa bastante difícil por los emprendimientos que hoy está. Totalmente. Creo que en esto, primero hay Espero que dejar de hablar de tantos presidenciables dólares. Lo tengan bien claro en agenda que la minería es la clave del éxito acá. Lo tienen que entender en Buenos Aires principalmente. Claro. Los porteños, ellos cuando les afecta lo que tiene que ver con su producción, ponen el grito en el cielo. Y para ellos minería es algo que ocurre allá. Y tienen que saber también en la minería que tienen que apostar también en las economías regionales productivas aquí en San Juan. Y tienen que saber de que cada 100 proyectos, digamos, cada 100 personas que buscan, exploraciones, que empiezan a explorar, 10 se transforman en proyectos y uno solo llega a ser una mina. O sea, la posibilidad de que una mina se convierta en mina es muy, muy baja. Por eso cuando ellos dicen se las llevan todas, está bien, y los 99 que gastaron y perdieron la plata, nadie habla. Esas son cosas que tal vez está faltando, que en Buenos Aires se entienda. Porque en Buenos Aires, salvo por una lluvia o por lo que puede ser alguna inclemencia del tiempo, normalmente quien hace una apuesta agrícola termina cosechando. Eso no ocurre en minería. Lo normal es que 99 de cada 100 terminen en nada. Con ahorristas, que ahorristas podemos ser cualquiera de nosotros, que perdieron su capital. Porque, ojo, atrás de eso, cuando uno dice un fondo de inversión, ¿qué es lo que es? Muchísimos ahorristas que ponen sus recursos, tal vez de sus jubilaciones o de lo que fuera, y que invierten en un proyecto de este tipo, esperando tener rentabilidad. Y ahí cobran el día de mañana sus ingresos que les permiten generar ganancias. Eso es el mundo de las bolsas de comercio, de las bolsas de inversiones o de lo que fuere. Creo que está haciendo falta tal vez un poco más de docencia para explicar lo que significa algo con tan pocas posibilidades de éxito, pero que tenemos una suerte. Tenemos tal vez de los mejores yacimientos en el país, en San Juan. Y que si estos se desarrollan, para que tengamos una idea, el presupuesto provincial son 550.000 millones de pesos. Si hoy lo analizamos en términos de dólar blue, 700 millones de dólares al año, no es mucho. Si se desarrolla, por ejemplo, Pachón, se habla de una inversión entre 5 y 7 mil millones de dólares. O sea, el equivalente a tal vez 6, 7 u 8 presupuestos provinciales. O sea, todo lo que gasta la provincia en pago de sueldos, en obra y en lo que fuera, a lo largo de 6, 7 años, eso es Pachón. Te hago una pregunta. ¿Vos creés en la oferta y la demanda? Sí. Yo pensé que le iba a preguntar en los Reyes Magos. Cuando hay, cuando hay mucha demanda, la oferta cambia y viceversa. Hasta este momento la clave del éxito en la minería para la región era que den empleo, que generen un movimiento en las empresas y demás. Hoy la demanda de la minería del mundo está en el cobre. Exactamente. ¿Hay que mover la regalía minera? ¿Tiene que seguir siendo un 3%? ¿O hay que sentarse arriba del cobre y decir, bueno, a ver, vamos a dejar un poco más de rentabilidad además del funcionamiento? Yo tengo ahí mis dudas. Vos sabés que yo creo que la regalía es lo que menos importa. Mirá lo que te voy a decir. ¿Y por qué? Si alguien discute sobre ese 3% y la inversión no se hace, vos estás vendiendo nada. Sí. Si vos invertís 8.000 millones de dólares o 7.000,
Vos cobrás, mirá lo que te digo, ingresos brutos. Pagan ganancias. Sobre los 8.000. o 7.000. Pagan IVA. La gente tiene laburo. La gente a su vez va a un comercio y vuelve a invertir. Y cuando vuelve a invertir, cada inversión que esa persona hace, vuelve a pagar ingresos brutos, vuelve a pagar ganancias. Sí. Entonces, el movimiento económico que genera una actividad en funcionamiento es multiplicar esa regalía por 100. Sí, volvamos a lo mismo. El mundo está mirando la cordillera de los Andes por el cobre. Sí, lo tenés pero vos. Lo que pasa es No que hay lo una tiene cosa. Luis. No, pero lo tiene. Cobre no solo hay acá. Hay también en otros países. ¿Sabes por qué te digo? Porque la minería derrama en todo lo que vos contaste, pero hay mucha gente que está afuera. Por supuesto. Y esa gente que ve, Pero ¿sabés qué es lo que pasa, ve Mauri? cómo el resto evoluciona, que dan empleo, que el circuito, si no hay una buena administración, esa recaudación impositiva se diluye en demagogia política. Bueno, pero no eso ya queda es el un problema del desarrollo Estado, sustentable. digamos. ¿En qué lo destina el Estado? Digamos, lo que ha hecho Iglesia con los recursos que ha recibido no es un problema de la minería, es un problema de Iglesia. Yo entiendo el tiempo. Habría que ir a hablar con los iglesianos y que le exijan al Por eso. intendente y le digan, ¿dónde está esta plata que ustedes recaudaron? Por eso yo entiendo el tiempo y el momento del famoso 3% de la minería en regalías. Sí lo entiendo y estoy de acuerdo y era necesario por lo que vos planteás. Ahora yo creo que hay que rediscutir la cosa. Yo lo que creo que lo peor que se le puede hacer a alguien cuando va a invertir es cambiarle las reglas de juego. ¿Es que no la cambiás? Para los que están en funciones. Para Puede Gualilán, para los azules, para los que vengan. Pero ya tenemos que empezar a proyectar para adelante. Son Puede otros ser, yo momentos. eso tampoco te lo sabría decir con tanta exactitud. Sí creo que lo que hay que hacer es sentarse a hablar con Buenos Aires y decirle nosotros necesitamos esto. Porque si acá en lugar de tener un presupuesto provincial tuviéramos 4 por año, ¿ustedes se acuerdan lo que fue la época de Pascualama? Pero si esos 4 se reparten así, si se parten entre unos pocos, Está no bien. llega, Mariano. Lo que pasa es que yo Entonces sí uno creo dice, que la acá hay que minería, empezar a miles de millones pedir de dólares. es lo siguiente, que los empresarios sanjuaninos también tengan en claro que tienen que prepararse para esto. Ojo, el empresariado sanjuanino tiene que entender que cuando vienen estas inversiones tiene que estar a la altura de las circunstancias. Hay que invertir y hay que estar. En las empresas sí tienen que darle prioridad a la empresa local. Y que haya, Traten- una reinversión, digamos, ¿no? Y que esa reinversión, exactamente le dijeron acá, acá han habido casos de empresarios que han ganado muchísima plata y que en lugar de invertirla en hoteles en San Juan, han construido hoteles en otras provincias. Pregunten dónde Por está eso. reinvertida esa plata. Claro, y y son ahí empresarios está, de es lo San que te Juan, estoy y es diciendo. gente de San Juan. Sí. Gente de San Juan que a la hora de invertir la plata que ganó, que es mucha, en la minería no invierte en San Juan. ¿Cuántos años Entonces, tuvimos? eso es otra cuestión para plantearse. Y la ¿no? cantidad de empresarios mendocinos que están trabajando acá, trata de pasar el control y Bueno, trabajar en cualquier Yo hay evento una cosa, que pase yo en establecería Mendoza. una regla. Obvio no se puede porque sería inconstitucional. Pero no Y es- digo que no vengan los digo, mendocinos, es de ninguna provincia manera. que no pero- acepte la minería, tampoco que las empresas trabajen acá, porque si son empresarios que cuando van a Mendoza le dicen no a la minería, pero sí pueden hacer 200 kilómetros y trabajar acá, es poco claro. O sea, Sí. ¿por qué allá te decís que no y acá querés trabajar? Anda a trabajar a Mendoza. Como lo mismo podríamos decir de Buenos Aires o lo mismo podríamos decir de Córdoba. ¿Por qué si ellos dicen que no, tenemos que darle participación en el negocio? También hay alguno que te va a decir, y bueno, y el fondo sojero también llega a las provincias. ¿Y por qué las provincias que tienen soja tienen que distribuir en las provincias que no tienen? Bueno, pero lo que deja la minería también se distribuye en otros lugares. Sí, Irá un renta general como pasa. Va, en yo todos te diría lados. que la mayor participación se la lleva el Estado El Estado. Nacional en cuanto Claro. a rentabilidad. 55%. Se lo Sí. lleva la Nación. Y otra También cosa, es cierto, también espero San Juan que- recibe de la Nación. También esto tiene gran responsabilidad el gobierno actual y los gobiernos para atrás. Porque durante mucho tiempo de la minería, empresarios pasaron todos agachados bajo el amparo discursivo de un gobierno. El Exactamente. de turno. Había un problema, hablábamos con el ministro o el gobernador. No le conocés la cara a ningún empresario, no hay ninguno que venga a poner la cara, los querés entrevistar, no podés. Mira, yo te digo una cosa, mira que nosotros cubrimos temas mineros. Acá Ricardo Martínez, Mario Hernández, Sí, es verdad, no Sergio son todos, hay Rotondo muchos con que Gualilám, Mar Bristo, que cuando viene la gente de Barri, él habla, Sí, sí. habla más él que cualquier otro funcionario, y la Michael. gente de Azules ahora, Michael Medin. El Marcelo resto Agulles. habla poco y nada, ¿eh? Sí, tratá de hacer Gualcamal. alguna nota, o con algún empresario, Proveedores de cualquier mineros, proveedor minero. muy poco y nada. Te Saquemos cuesta muchísimo dar con Luciano alguno para que Guglielmini, hable. que habla, y 2 o 3 más, y el resto tampoco, ¿eh? ¿Sí?
no defienden ellos mismos su propia actividad. Pero sí te convocan a reuniones informativas donde vamos a hablar de minería. Yo quiero hacer preguntas, no quiero que me digas lo que Nosotros vos hacemos querés periodismo. decir. Lo que quieran contestar, que lo hagan acá al aire. Exactamente. quiero Entonces saber- eso también colabora a esto que estamos charlando, ¿no? Totalmente. ¿Quién controla la minería? Si en Pelambres, por una imagen satelital y por un problema entre particulares, salta que hay una montaña más grande que la de la cordillera, pero de residuos, y se enteran por una imagen satelital, eso estuvo durante años generándose. ¿Dónde estaba la policía minera? Quiero saber por qué la gente de hidráulica tiene que pedir permiso en una tranquera para poder pasar y medir el agua adentro. Hay un montón de cosas que hay que solucionar. Yo no digo que se estén haciendo mal. Lo que digo es que Bueno, no Pelambre solo lo hay que erradicaron serlo, a partir de una denuncia, Marisa. hay que parecerlo también. Pelambre se radicó a partir de una denuncia. Pelambre Bueno, eso a que eso me sucedió refiero. fue ¿Qué un pasó sucedió a partir durante de una denuncia tantos años del hasta que gobierno. tuvo la denuncia? Por eso yo creo que fue importante cómo se resolvió eso. Exactamente, ahí lo ¿Qué se importante las obligó? es eso. Porque las empresas estaban dispuestas a no resolverlo. Exacto, Costó pasaban muchos agachados. millones. No, las empresas estaban yendo. De hecho, era una empresa chilena que ni siquiera... Claro. Era una tenía empresa que- chilena y los escombros se habían generado del Y lado la provincia chileno. no se paraba, esos escombros estaban en Calingasta todavía. Totalmente. Estamos Totalmente. hablando de Por toneladas eso de digo, pero neumáticos. sí creo que hay que tener en cuenta una cosa. Cuando lo peor que puede tener una persona es cuando recibe un plan trabajar en lugar de tener laburo. La gente necesita trabajo. Sí. Hoy no hay mayor dignidad que pueda tener una persona que cuando se sienta ante sus hijos y le dice, esta comida que ustedes están comiendo es esfuerzo del papá o de la mamá que salimos a laburar. Y no que reciban un plan y que le tengan que deber el favor a un puntero de alguna organización social que es el que le da de comer, o peor aún, que tengan que ir a un comedor infantil. Yo creo que no hay nada que dignifique más a un papá que poder tener el orgullo de decir, mis hijos comen fruto de mi trabajo. Y, las Y ojalá fuentes- que muchos tengan esa oportunidad. Debe ser muy triste para una persona cuando de pronto se queda sin laburo y lo miras a los hijos. Mira, estuvo mi hija hace unos días junto a otros chicos, ella fue a acompañar nada más, unos chicos del Colegio San Francisco. Acá en la calle Benavides y Salta, creo que hicieron una celebración para el Día del Niño. Y había chicos que vos decías, chicos que tienen necesidades reales. Y estamos hablando de zonas cercanas a la ciudad. Bueno, ¿qué mejor sería que esos chicos no tuvieran esas necesidades? Porque si no se les hipoteca el futuro, ¿eh? Un chico que no esté bien alimentado, un chico que pasa frío, un chico, no tienen las mismas posibilidades tal vez que las de los hijos nuestros, Mira, que sí tienen esas posibilidades. El miércoles en Sin Filtro con Adriel Fernández, el director del servicio penitenciario, me dijo que gran cantidad de los internos del servicio penitenciario fueron esos chicos. Por supuesto, porque Que no terminaron educación, no tenían contención, toda la evaluación para atrás y el camino conduce a una situación extrema. a mí cuando alguien me dice que todos tenemos las mismas oportunidades, eso es una mentira. No todos tenemos las mismas oportunidades. Si vos tenés un papá que te cuida, una mamá que te cuida, tenés calefacción, dormís en una cama caliente, podés tener acceso a internet, tenés un buen libro, tenés muchas más posibilidades que el que no lo tiene. Sí, tal cual. No tienen todas las mismas. O sea que hay que visualizar a quien no tiene las posibilidades. Igualdad no es que seamos todos iguales, sino que partamos todos de la misma base. Y Exactamente. de allí en más cada cual hará la diferencia con los recursos que tenga. Recursos me refiero personales, Claro. espirituales, las ganas que La tenga fuerza uno y todo. de crecer. Igualdad entre pares, digamos, Claro, entre los que obviamente. tienen las mismas condiciones. Si el Estado no le da la posibilidad a todo el mundo, bueno, no es las mismas reglas para todos. No son las mismas reglas. También hay que poner un poco de la cuota personal. Nunca acepten ser víctimas de una situación. Totalmente. Rebélense contra eso. Si no A están veces las no queda condiciones, otra, vayan Mauri, a ¿eh? buscarla. Hay gente a la cual no le queda otra. Hay gente a la Siempre cual puede, no... lo mismo No, hay está gente bien, que ha pero salido de es todos una los ficha que sectores. vos tenés que jugar, porque si Tengo no... mis dudas con respecto a eso. Hay Yo gente creo que no todos puede los salir. sectores salen. No. Puedo decir que Hay no. gente que Preguntá, o sea, hace Claro. una encuesta, hace una estadística. ¿Cuánta gente de la que vive verdaderamente en la pobreza tiene posibilidades reales de salir? Si vos a los 10 años tenés que salir a laburar, ¿de qué vas a salir? ¿De dónde? ¿De qué educación me hablas? la no, pero pobreza está bien, es Luis, pero eso también- no te convierte en un delincuente. No. No, bueno, no es eso directamente está proporcional bien. con... Eso es otra historia, Como claramente. soy víctima de la situación, No, encaro por este no, lugar. yo no hablaba de No, eso. no, no, eso no. No, No, eso porque claramente. Eso está sin duda. eso de- Yo no hablaba de eso. Claro. Pero no creo que sea tan fácil de
de rebelarte, digamos, ante condiciones porque no tenés ningún tipo de herramientas, digamos, no tenés ninguna herramienta, no tenés, lo estamos mencionando, no tenés educación. ¿Sabes cuál es el siquiera, problema? digamos. Vamos Entonces, hacia un mundo donde quienes tengan educación van a tener ingresos muy superiores a quienes no lo tengan. Es que cuando hablamos de pobreza, yo entiendo lo que dice Luis, porque cuando hablamos de pobreza no es solamente la carencia de recursos, sino la pobreza de no tener ni siquiera condición para pensar qué puerta puedo tocar o qué es lo que puedo ir a hacer. absolutamente. Y yo te digo O sea, una cosa, es- Marisa, la si a pobreza vos está durante los generando primeros 2 pobreza años no te solamente de alimentaron elementos. bien, tus posibilidades son mucho menores que quien Totalmente. estuvo bien Pero eso lo hemos alimentado. ¿no? analizado con especialistas, digamos, ¿no? Estamos asistiendo a una generación, una parte de una generación, para no generalizar, donde están teniendo problemas de verbalización y de comprensión de cosas muy básicas, porque hay falencias de alimentación que no viene solamente de esa persona, viene de generaciones, además. Y si juntás la palabra, digamos, también vas a tener una explicación allí. Viene, digamos, desde varias generaciones hacia atrás. Entonces, esas personas o esos chicos no tienen absolutamente ninguna posibilidad de nada, digamos. Pero absolutamente de nada. Yo no digo ninguna de nada, tienen menos posibilidades Sí, que yo el creo que tienen menos No tienen posibilidades. posibilidad de nada. Yo conozco gente que ha estado en ese lugar y hoy es gente de bien y le ha ido muy bien en la vida, pasando Que hay esas gente que lo hace, vicisitudes. sí, yo les digo- Que son las menos, son las menos. ¿En qué confío yo? Si vos tenés hambre, ¿qué haces? Comés. Yo te voy a Si vos tenés frío, te abrigás. No tenés las posibilidades, las buscás. Hagamos un ejercicio. ¿Cuánta gente conocés vos que labura? ¿Desde hace Lo cuánto? que pasa es que en digamos, el ¿no? medio... 100 personas. Del 1000. 2001 para acá, Luis, hay un contenido político que manipuló Ah, pero eso sin sectores duda. sociales, llevándolos en un sentido para un Pero rédito vos te crees que propio esto es casual, políticamente pero nada es hablando. casual, esto no es Con casual. esa realidad tenés que Esto lidiar. no Totalmente. es casual. No, hay No es casual. No hay una casualidad en esto, No. digamos. ¿no? Por eso les digo que se rebelen a eso, Hay que no se rebelarse. dejen manipular de esa manera. Totalmente de acuerdo. El tema es cuando Yo creo no que hay que ves pedir también horizonte. mejores condiciones. Además de la Por revelación, supuesto que hay que sí, pedir mejores sí. condiciones. Y Por todos supuesto. debemos de alguna forma generar esas mejores condiciones. Porque Tal otra cual. de las cosas que pasa con la pobreza es que no la miramos. Cuando hablamos de pobreza hablamos de índices. Realmente, Una cosa es hablar de un porcentaje y otra cosa es saber lo que vive la gente que Sí, no. tiene esa situación. ¿Quién de nosotros ha estado en un lugar donde se pasa realmente hambre, digamos? ¿no? Y lo pregunto de la más profunda sinceridad para que nosotros también nos sinceremos y empecemos a visualizar y tengamos presente realmente lo que es estar en esa situación. Porque de alguna u otra forma todos podemos colaborar. Obviamente hay un altísimo porcentaje de esto que corresponde a las autoridades, pero también nosotros empecemos a visualizar y no que pensemos porque alguien que viene mal vestido por la calle nos puede robar. Me explico a lo que voy también. Es que creo la de alguna u pobreza, otra Luis, forma- también es social, porque pobreza también es carencia de empatía, de ponerse un poquito en el papel del otro y decir, bueno, hoy no me toca a mí y estoy en mi lugar cómodo. Ahora, mis hijos van a salir a bailar seguramente con el resto de esos chicos que tampoco la están pasando bien. Entonces, Totalmente. creer que no te va a tocar, y la verdad es que... Ojalá que sirva esto para que la gente también debata en su casa. Y nos planteemos, creo que este es lo bueno de este espacio, plantear los temas y que la gente discuta. Tenemos que hacer un programa, Mariano. Cuando Hay te con mucha este gente planteo. salvando las distancias, y lo doy como ejemplo, que tiene una formación impecable y quiere trabajar en el Estado. Porque es más fácil tener un sueldo en el Poder Judicial muy jugoso que ser cuentapropista y remar en dulce Sí. de leche todos los días. Totalmente. Decime que esa persona no Bueno. tuvo las herramientas, tiene el conocimiento, tiene la expertise y elige otra carrera. Yo el otro día hablaba con un empresario, muy buena posición económica, y él me decía, yo tengo la tranquilidad que a mis 3 hijos ya lo ubiqué en cargos del Poder Judicial. Señores, nos vemos el lunes. Buen fin de Buen semana. viernes.